Hola, a continuación les voy a hablar de las características de la resistencia, la compresión y la deformación de la mampostería de bloques de hormigón realizada con diferentes tipos de morteros, bloques y lechos. Bueno, la mampostería de bloques huecos de hormigón se usa ampliamente en los países de Norteamérica y Australia porque permite acomodar la lechada y el refuerzo para resistir acciones axiales y laterales más altas. En resumen, en este artículo las variables de influencia consideradas fueron los tipos de morteros, los tipos de lecho de mortero y los tipos de bloques. En total se construyeron y probaron 40 prismas de bloques con las variables mencionadas anteriormente, a las cuales se le hizo el estudio de la resistencia a la compresión. Materiales. Los materiales de mampostería de hormigón se construyeron utilizando bloques sólidos SB y huecos HB como se muestra en la figura con sus medidas correspondientes. El espesor medio de los tabiques y las armas de los bloques fue de 30 milímetros. La relación entre el área neta y el área bruta de los bloques huecos fue de 0.74 y el propósito de seleccionar estos bloques SB y HB fue examinar la influencia del tipo de capa de mortero en estos tipos de bloques. Bueno, se seleccionaron 3 bloques al azar de cada tipo y se probaron en una máquina de prueba de compresión de 2000 kN de capacidad para determinar las resistencias. Ambos tipos de bloques, tanto el SB y el HB, se probaron con recubrimiento frontal y completo, como se muestra en la figura, para correlacionar con la fuerza en cada tipo. Construcción y pruebas de prismas. Se construyeron 40 prismas de mampostería de hormigón con 2 tipos de bloques, 3 tipos diferentes de mortero y 2 tipos de leche de mortero. El esquema de prueba se da en la tabla 2. El mortero de pega en los prismas es de 10 milímetros. La dimensión total de los prismas construidos fue de 390 milímetros de longitud por 590 milímetros de altura por 90 de espesor. Los prismas se construyeron utilizando lechos de mortero completo FB y de capa frontal FSB para investigar la influencia de los tipos de lecho en la resistencia a la compresión. El ancho cara a cara de la aplicación del mortero fue de 30 milímetros para ambos tipos de bloques utilizados en la construcción de estos prismas. También se le aplicó a los bloques sólidos. Los prismas de hormigón se probaron bajo compresión uniaxial. Resultados experimentales. El módulo de falla. Los módulos de falla típico de los prismas de mampostería probados se muestran en esta figura. Los prismas son con capa completa, fallaron predominantemente por grietas verticales paralelas desarrolladas en todos los lados de los prismas. Los prismas encajados en la cara a cara fallaron por la división de la capa de red, especialmente en los prismas con mortero M3 y M4. También se puede observar que los prismas con mortero M2 han mostrado aplastamiento del mortero bajo compresión junto con la falla de división del bloque en el prisma. Sin embargo, en los prismas con mortero M3 y M4 el aplastamiento del mortero fue menos pronunciado y la falla de estos prismas se debió principalmente a la falla a tracción de los bloques. Las fuerzas compresivas. El resumen de las resistencias medias de la mampostería para cada tipo de prisma se presenta en esta tabla. Se puede observar que el aumento en la resistencia sobre los grados del mortero aumentó la resistencia de la mampostería, aunque el incremento de la resistencia del mortero M2 a M3 no es muy prominente para las prismas con capa frontal, mientras que la resistencia del mortero M3 a M4 resulta en un aumento del 22% a la resistencia de la mampostería como promedio en prismas de capa completa y 12% en prismas de capa frontal, indicando la influencia de la resistencia al mortero y las proporciones de mezcla sobre la resistencia a la compresión de la mampostería. No se observó ningún cambio importante en la reducción de la resistencia de la mampostería debido al hecho de la capa frontal con respecto a los grados de resistencia al mortero M2, M3 y M4. Bueno, se utilizó la técnica DIT para analizar el comportamiento de deformación de los prismas probados. En esta figura se muestran los contornos de deformación vertical típicos observados a través del software DIT y la variación de la deformación en la junta del mortero con la tensión aplicada en la serie de prismas de bloques HB completamente encajados. Debido a la similitud en los contornos de falla, no se muestran las otras series de prismas. Los contornos de deformación presentados en esta imagen corresponden al nivel de carga post-pico, cuando la carga máxima se redujo a aproximadamente el 10% antes de la falla en los prismas. Los contornos de deformación revelaron que el mortero M2 en los prismas sufrió una deformación axial mayor que condujo a una falla de aplastamiento por compresión, a diferencia de los otros dos prismas de mampostería de concreto con mortero M3 y M4. Este fenómeno puede confirmarse aún más por el comportamiento de tensión-deformación del mortero en las juntas prismáticas. En conclusión, el uso de mortero de baja resistencia con una resistencia de bloque relativamente más alta podría provocar una falla por aplastamiento del mortero en lugar de una falla por división de la unidad en mampostería. Las curvas de esfuerzo de formación axial desarrolladas para los prismas probados se muestran en la figura 7 y 8 para prismas de mampostería huecos y macizos respectivamente. Se puede observar claramente que a pesar de las variaciones en el tipo de bloque y mortero, los prismas encajados en la cara a cara tienen una deformabilidad relativamente menor que los prismas encajados completamente, es decir, tienen una falla en tensiones axiales más bajas. La razón de este comportamiento podría atribuirse a la unión más fuerte en un área de capa más grande en prismas completamente encajados, lo que evita el desarrollo de tensiones de tracción en las carcasas de la red.
A partir de las curvas de tensión de formación se calcularon las características de deformación promedio, incluido el módulo elástico, la deformación máxima y la deformación final de los prismas probados y se presentaron en esta tabla. Las tensiones máximas corresponden a las obtenidas en la curva tensión de formación. La deformación máxima se consideró como la deformación relacionada con 0.8 veces el pico de la tensión en la región postpico y el módulo de elasticidad de los prismas de la serie SB varió en el rango de 2196 a 2490 megapascales y los prismas de la serie HB entre 1549 a 6112 megapascales. Los valores de deformación máxima y deformación final presentados en esta tabla muestran claramente la diferencia en el comportamiento de deformación de la capa frontal y el prisma de capa completa y la influencia de la variación de la resistencia del mortero. Modelo numérico. Se investigó numéricamente el comportamiento de compresión de los prismas de mampostería de concreto probados. Posteriormente, con el fin de verificar los hallazgos, se aplicó la técnica de micromodelado a los prismas de mampostería. Asimismo, el bloque y el mortero se modelaron por separado y se definió la interacción de contacto basada en la superficie entre ellos para simular el comportamiento de la interfaz. El comportamiento del material de los bloques y las capas de mortero se simuló mediante el modelo de plasticidad de daños al hormigón CDP, que incluye el mecanismo de falla del agrietamiento por tracción y aplastamiento por compresión. Los datos utilizados para definir los parámetros requeridos para el modelo CDP para bloque de hormigón y diferentes grados de mortero se presentan en esta figura. Este modelo considera inicialmente un comportamiento elástico lineal de la interfaz que es seguido por el inicio y evolución del daño de esta misma. Con el aumento de la carga de compresión, las tensiones aumentan hasta que alcanza la tensión. Los módulos de falla de los modelos numéricos de primas se muestran en términos de variaciones de deformación principales en la figura 11 y 12 para primas de bloque macizo y hueco respectivamente. El grado de mortero más alto M4 resultó en una deformación de tracción considerable en los bloques en comparación con M2, en la que las deformaciones de falla fueron más pronunciadas en las capas de mortero. Los resultados numéricos han demostrado que el tipo de capa y los grados de mortero cambian el modo de falla y el comportamiento de formación de la mampostería de bloques de concreto bajo compresión. En esta figura se muestra la comparación de las curvas de tensión de formación. Se observa que las tendencias de los resultados experimentales y numéricos coinciden bien para las muestras de capa frontal y de capa completa hechas de mortero M2, M3 y M4 para bloques huecos y sólidos. Los prismas sólidos mostraron mayor resistencia que los prismas huecos y se encontró que la resistencia de los prismas M2 es menor que la de las muestras del mortero M3 y M4. Conclusiones. La mampostería de bloques sólidos mostró una mayor resistencia en comparación con la de bloques huecos para todos los tipos de mortero, debido a una mayor resistencia de los bloques sólidos, con un índice de eficiencia máxima de 0.9 para el mortero M4 y mínimo de 0.47 para el mortero M2. La reducción del ancho del mortero en los prismas encajados en el revestimiento frontal distribuye la resistencia de la mampostería en un máximo del 15% en promedio en comparación con los prismas encajados completamente. La falla de los prismas de mortero M2 en los que el aplastamiento de las capas de mortero fue evidente y las grietas se propagaron hacia los bloques, los prismas de mortero M3 y M4 mostraron rotura de la red y falla por tracción del bloque cerca de las juntas. Y el mortero M2 no comprometió la resistencia de los prismas de hormigón en una magnitud significativa. La reducción en la resistencia fue solo del 7.5% para bloques huecos de lecho completo y del 11.5% para bloques huecos con lecho frontal.